el monte arde porque a alguien le prende fuego. No se puede desechar el tema de los pirómanos como hizo algún ministro, porque mire, hay 61 detenidos y 148 investigados. Amparar a los pirómanos, no tienen vergüenza. Mire, no podemos limitarnos a apuntar al cambio climático. Casualmente 2 localidades afectadas por los incendios y ahora afectadas por un sinvergüenza como es el ministro Puente, que los va a dejar sin paradas de trenes y aún pretende cobrarle 3 millones de euros por verse afectado por los incendios. No tienen vergüenza. Señora Vázquez, en el mismo sentido que ha pedido antes su compañera de que la ministra retirara las palabras y así ha accedido la ministra, le solicito que retire las palabras dichas sobre el ministro Puente, que además no se puede defender, que ha catalogado a usted como sinvergüenza. Diga simplemente si las retiras o no. Gracias, favor. señor presidente. Es que el PSOE no ha pedido nada, lo está pidiendo usted. Me parece un poco el presidente, que puede de hacerlo muy mal oficio. gusto, señor presidente, de muy mal gusto. Relativas a la Vuelta Ciclista a España y a lo sucedido, acontecido en los últimos días y en concreto en el domingo pasado. Miren, lo he dicho en alguna de las contestaciones claras. Me siento orgulloso como ministro del Interior, me siento orgulloso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y deseo el restablecimiento inmediato de los 23 policías que el domingo resultaron heridos. Y me siento orgulloso de unos policías que actuaron en parámetros de proporcionalidad, necesidad e idoneidad, como lo hacen siempre, garantizando el ejercicio del derecho de manifestación y, evidentemente, dando la seguridad a los propios manifestantes, pero también a los ciudadanos que acudieron o intentaron acudir para ver el final de etapa, como a los ciclistas. Me siento absolutamente orgulloso. Y también, como ministro del Interior y como ciudadano, me siento orgulloso de una sociedad que se moviliza ante una situación que estamos viviendo, como es el genocidio en Gaza. No sé, como ha dicho, y como no lo voy a decir mejor que ella, pues me remito a lo dicho por la ministra de Educación, Formación Profesional, Deportes y portavoz del Gobierno esta mañana, que creo que ha dicho claramente hasta dónde se podía exigir. Y creo que ha sido buena prueba de ello. Yo creo la incoherencia del señor Feijóo, que hoy no sabía cómo salir para si el gobierno de Israel, que si el gobierno de Netanyahu, que si el pueblo de Israel no sabía, evidentemente, condenen de una vez lo que es un genocidio. Eso de decir que hay que esperar a lo que diga la Corte Penal Internacional. Cuando hablamos de una agresión sexual o una violación, esperamos a que el tribunal tenga la sentencia firme. Cuando hablamos de una supuesta malversación de caudales públicos, esperamos a que haya una sentencia firme. Pero ¿por qué cuesta tanto decir genocidio? Y miren, como vasco, como víctima, porque hoy lo voy a decir también, ya saben que no me gusta decirlo, víctima de la organización terrorista ETA, como funcionario público que hizo frente a la organización terrorista ETA, me parece de una gravedad manifiesta calificar lo del domingo pasado como de Kale Borroka. Me parece de una gravedad absoluta que hoy se haya vuelto a reiterar y repetir aquí. Y les voy a dar 2 elementos objetivos. Un medio de comunicación dijo que se habían identificado a personas que tenían antecedentes de Kale Borroka. Kale Borroka, que es terrorismo y que ha sido considerado terrorismo. Se negó y es falso. Y hoy siguen R que R, y ustedes ayer se hicieron eco. Eso es bulo, eso es mentira. Eso sí que es tener en poca consideración a las víctimas del terrorismo. Porque identificar lo que pasó el domingo con Kale Borroka implica no tener dignidad y, desde luego, no tener el respeto a la historia trágica que vivió este país. Porque miren, están identificando ustedes que cayeron unas vallas, es verdad,
con lo que pasó y lo que era la Kale Borroka. ¿Quién vivió la Kale Borroka en el País Vasco cuando íbamos y teníamos miedo o incendiaban vehículos y autobuses de transporte y había gente realmente herida? Miren, en una manifestación, y las hemos visto en cualquier manifestación, hemos visto, y no todo lo contrario, por eso actúan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hemos visto en cualquier manifestación pues la utilización de adoquines, la utilización de baldosas que se sacan para lanzarlas, tirarlas, la cuestión de barricadas que se han incendiado, establecimientos comerciales que han sido vandalizados. Díganme, ¿el domingo existió algo de eso? Ni eso existió, ni eso. Con lo cual, por favor, no frivolicen con la violencia, no frivolicen con la violencia. Y vuelvo a reiterar, estoy orgulloso de unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que actuaron con proporcionalidad. Espero el respeto y, desde luego, estoy también muy orgulloso de una sociedad que respondió como respondió, una sociedad que quizá en parte aprendió mucho de la barbarie y la sinrazón del terrorismo de ETA. Señora Vázquez, usted habla de que va a pedir la transcripción de unas concretas sesiones, en este caso de un CECOM, de este fin de semana. Yo le pediría que fuera así de fácil tener las transcripciones, por ejemplo, del CECOPI de Valencia, que no sé si están al alcance incluso de la autoridad judicial que las ha solicitado. Usted nos ha mostrado unas actas que parece que son del CENEM, de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, si no me equivoco, de este último mes de agosto, reunido entre el 12 y el 30 de agosto. Eso no me dirá que no es transparencia de este Gobierno, del Ministerio del Interior y de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. ¿Y sabe usted por qué? Porque estamos en el CENEM los 7 días y las 24 horas. Y la Directora General de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, está 24 horas los 7 días de la semana, siempre que sea necesario. Lo que no sé si esto usted se lo ha preguntado al señor Suárez Quiñones, consejero de Castilla y León, quien yo hace mucho tiempo que no le he visto en ninguna actuación pública correspondiente a sus obligaciones, a diferencia de lo que ocurre con la Directora General de Protección Civil y Emergencias. Nos tomamos el servicio público en serio y otros parece que se lo toman de otra forma. Habla usted y he pedido lealtad, y a mí aquí también me hace un poco, o me preocupa, que se nos intente siempre equiparar, como cuando se habla de insultos, agresiones verbales, etc. Yo es que creo que no he insultado nunca en mi vida, en los 7 años y algo más que llevo como ministro en este hemiciclo. Y si no, por favor, díganme cuándo y dónde consta en algún diario de sesiones o si yo he tenido que retirar. Y lo que digo de mí, digo del resto de ministros y digo del resto de diputados del grupo y diputadas del Grupo Socialista. Quería que se reconociera el trabajo del conjunto de la Unión Europea, del Mecanismo Europeo de Protección Civil y de todos los países, los 11 países que pusieron a nuestra disposición medios necesarios en ese sentido. Bien, voy a hacer en ese sentido algo breve. Ustedes hablan en cuestiones como el SEPRONA o la desatención de señora Vázquez de este Gobierno. Le referiré que me llama la atención cuando, como ya se lo he dicho en más de una ocasión, este Gobierno de lo que se ha preocupado es de dotar de más personal tanto a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Y en lo que corresponde al SEPRONA, que hay que reconocer un trabajo importantísimo desde hace mucho tiempo en la prevención como en la lucha contra los incendios, se ha aumentado, se ha incrementado su plantilla en un 7%, con lo cual no sé qué me está usted refiriendo al respecto, y también dotándola evidentemente de muchos más medios. Ustedes hablan de los pirómanos, eso me recuerda al señor Feijóo, que parece que también hace del desconocimiento y de la ignorancia una forma de actuar en política. Y se lo digo porque según el señor Feijóo, con poner una pulsera telemática
a los pirómanos ya tenemos solucionado los incendios de sexta generación, etcétera. Cuando, le vuelvo a decir, los pirómanos, y se lo ha dicho la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y se lo dice el Seprona, no son más que los causantes, más del 3% de los incendios. Porque una cosa es el incendiario y otra cosa es el pirómano. Y ya se lo he explicado en alguna otra ocasión. La coordinación del propio Gobierno y a lo que va el pacto de Estado frente a la emergencia climática propuesto por el presidente del Gobierno y que está codirigiendo la vicepresidenta tercera, Sara Agensen. Y se está reuniendo con todos los grupos parlamentarios. Pero, salvo que yo yerre, y me lo podrá decir la señora Vázquez, el Grupo Parlamentario Popular no se ha reunido con la misma. Y eso es preocupante si queremos realmente todos trabajar de conjunto para mejorar. Pero claro, igual ustedes es que están copiando un poco el negacionismo climático. Hay otros negacionismos también de los cuales se van ustedes desgraciadamente contagiando, consecuencia de algunas manifestaciones, porque si no me equivoco, la señora Ayuso, siempre la señora Ayuso, ¿verdad? Que aburrido, es que a mí me aburre bastante, pero en ese sentido he de decir que la misma diciendo, claro, que el calentamiento cómo se puede cuidar o excluir, teniendo todos un geranio en nuestras terrazas, ¿no? Y, por ejemplo, el señor Feijóo, como decía antes, con una pulsera telemática ya podemos también prevenir los incendios de sexta generación. Quería hacer alguna referencia, si no me le importa, sobre también esa equidistancia, se me ha olvidado decirlo, la equidistancia a la que hacía referencia o la señora Jordán de los insultos. No sé si ha retirado todavía, como le ha referido el vicepresidente primero, quien antes presidía, señora presidenta, retirar el calificativo al ministro Puente de sinvergüenza. Quiero decir que lo tengo aquí apuntado por si no lo ha hecho, pues yo, no sé si de oficio o de parte, me gustaría que retirara ese insulto. Habla también usted, señora Vázquez, de la prevención. Pues ya sabe, y lo ha dicho la vicepresidenta tercera, son datos objetivos y constatados, que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha incrementado en prevención un 50% del presupuesto. ¿Pero qué ha ocurrido, por ejemplo, en comunidades como Andalucía? Pues que lo ha reducido un 42%. Ha pasado de 87 millones a 38 millones en prevención. ¿Qué ha pasado con Castilla y León? En el 2009 no es que tuviera un presupuesto importante en prevención, 10 millones, pero es que ahora tiene 1 millón de euros. Esa es la diferencia a las que usted hace referencia. Ayudas, también me hacía indicación de las ayudas. Mire, en ese sentido le digo que el Gobierno y el Consejo de Ministros del día 26 de agosto, todavía estando vigente la emergencia en lo que es la fase de respuesta, ya acordó la zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil y ya con estudio y evaluación de los daños. No han pasado ni 15 días, estamos en fase de evaluación y trabajando con las subdelegaciones y las delegaciones de Gobierno en ese sentido. Bien, me vergüenza que un ministro del Interior apoye más a los violentos que a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ahora nos acaba de decir que las vallas se cayeron. Ya solo le falta decir que se autolesionaron los policías. De verdad, no tiene vergüenza. Y mire, hablando de Kale Borroka, de eso sabe usted mucho, porque es con los que pacta cada semana los de Bildu y estos, los que lanzaban adoquines en Cataluña a los policías y guardias civiles, mientras los dejó tirados tomándose usted posiblemente un gin tonic en Madrid. ¿Se acuerda? Esto sí que es Kale Borroka. Pero mire, no voy a hablar de lo que usted quiere, voy a hablar de los incendios, porque ya veo que usted no nos ha dicho ni qué va a hacer, ni cómo lo gestionó, ni nada. Mire, le voy a decir una cosa, señorías, como cuestión previa. ¿Les pareció mal de que a Puente le llamara sinvergüenza? ¿Verdad? ¿Les pareció mal? Sí. Es que lo hice ya para ver cómo pensaban. Fue lo mismo que le llamó al señor Mañueco. Se escandalizaron, ¿eh? Se escandalizaron. Pues yo lo retiro porque tengo más educación que el señor Puente. Y voy a decir que no tiene vergüenza. ¿Les parece mejor? Pues ahí lo dejo. Mire, señorías, hablábamos aquí de incendios y hablamos
de muchas cosas, entre ellos de presupuestos. ¿Saben cuál es el presupuesto del Gobierno de España para los incendios forestales? Está aquí, 98 millones de euros. ¿Sabes cuál es el presupuesto, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana? 190 millones de euros. Andalucía, 257 millones de euros. Cataluña, 300 millones de euros. Castilla y León, 200 millones de euros. Galicia, 200 millones de euros. Pero si los duplicamos en presupuestos. ¿Pero de qué me están hablando aquí de presupuestos? Mire, señoríos, es que no tienen ni idea. Y después al señor diputado del BNG, que no está, pero bueno, que lo vea después en el vídeo. Mire, señor Rego, la decisión tomada hoy por el gobierno de Sánchez de presentar un recurso contra el dictamen de la Unión Europea que anulaba la prórroga de la AP9 es también responsabilidad del BNG, señor Rego. El BNG es socio de investidura. El BNG apoya siempre al gobierno de Sánchez, incluso hoy en los incendios, en la gestión de los incendios, y aunque los gallegos no reciban ni un euro, y está apoyando a Sánchez y al señor Marlaska. Y si los gallegos, señor Marlaska, hoy nos vamos peor que llegamos, creía que usted iba a traer alguna propuesta, que iba a hacer algo contra el abandono institucional que sufrimos en los pueblos, y no ha dicho absolutamente nada, porque le voy a decir una cosa, ustedes se están comportando con los bosques como si fuera un jardín que se puede cortar el césped cada fin de semana, y están haciendo la tontería de decir que los incendios se apagan en invierno. Y yo le invito que venga a mi pueblo y verá usted que lo que ha desbrozado a las 2 semanas vuelve a crecer. Así mal vamos. Si desde la Castellana, donde usted está, pretende apagar los incendios, porque como digo, no tienen ni idea de una vaca, ¿sabe? Es animal con cuernos. Muy brevemente. Señora Vázquez, no haga trampas, porque si ponemos como presupuestos tanto los medios para la prevención como los medios para la respuesta, pues claro, de las comunidades autónomas el presupuesto se incrementa. Nosotros, si ponemos también los medios de respuesta, no solo son los de prevención del MITER, los de respuesta del MITER, que son todas las BRIF, los de respuesta con medios aéreos, como es la UME, Ministerio de Defensa, como son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que intervienen. Con lo cual, solo le he dicho que en prevención Andalucía ha reducido un 42% y que Castilla y León, por ejemplo, ha pasado de 10 millones en 2009 a 1 millón en 2024-2025. Y con lo cual, y yendo al fondo, no diga una fotografía, si esa fotografía es de un bosque americano, de un bosque de la estepa siberiana o de donde usted quiera. Vaya al fondo y, por favor, entren al debate sobre el pacto de Estado. Léalo, aporten todo lo que sea importante al respecto. El tiempo en excusas. Vamos al grano. Hoy aquí hablamos de vidas, de montes arrasados y de responsabilidades políticas. Y frente a eso el PP y Vox solo ofrecen lo de siempre. Ruido, titulares y culpas hacia otros. Señorías del Partido Popular, yo no sé por qué dan voces para defender sus posiciones. Miren, yo les recomiendo que bajen un poquito la dosis de las voces y los gritos y ganen más en rigor, en elegancia, en clase, no sé, en conocimiento a la hora de defender sus posiciones, y a lo mejor así conseguiríamos una conversación pública de más calidad, o nuestros oídos lo agradecerían al finalizar cada sesión o cada intervención de alguno o alguna portavoz. Pero miren, vamos a hablar de un tema que a ustedes les preocupa, y es la gestión que ha hecho el señor Maño con Castilla y León, del tema de los incendios. Miren, allí tienen un modelo que es un disparate puro. Se recorta en prevención, se privatiza un servicio público esencial y mientras tanto se despilfarra en tramas corruptas. Este lunes, señorías, ha empezado la macrocausa de la trama eólica. Se lo resumo: 15 años de mordidas, 75 millones en sobornos, 849 millones en multas y 15 acusados entre altos cargos de la Junta y empresarios. Ya nos han dejado el primer titular, el primer día de juicio. El fiscal, a uno de los acusados, lleva usted delinquiendo todo el tiempo desde el año 2003, el primer día de juicio. Y es que esa es la gestión del señor Maño con Castilla y León, poco oficio y mucho beneficio. Miren, han convertido el operativo contra incendios en el negocio del fuego. Entre el 2023 y el 2025 han repartido 110 millones de euros entre solo 20 empresas. El 40% de los bomberos de Castilla y León trabaja para compañías privadas. Y si quieren algún día podemos sacar el listado de personas que trabajan en esas empresas. Muchos muy afines y muy allegados a su partido. Pero hablemos de gestión.
En 13 años, señorías del Partido Popular, Castilla y León ha tenido los mayores incendios de nuestro país. En esos 13 años, el presupuesto de la Junta de Castilla y León en prevención y extinción de incendios se ha recortado en un 90%. Y si hablamos de medios, señorías, la Junta de Castilla y León, mi comunidad, gestiona el 18% de la masa forestal de mi país y solo contamos con el 10,8% de medios aéreos. Eso solamente, señorías, les tendría que llevar a asumir alguna responsabilidad. Y mientras tanto, el Gobierno de España propone la condonación de la deuda, lo que supondría liberar para Castilla y León 3.643 millones de euros. Y el PP sigue sin explicar por qué no invierte lo que debería en prevención y extinción de incendios. Fíjense, con ese dinero se podría multiplicar por 300 la inversión en prevención y por 35 la destinada a extinción. Pero claro, es más fácil siempre llorar contra Madrid que poner orden en casa. Se lo repito, mucho beneficio, poco oficio. Y señorías de Vox, es que no me puedo resistir a esto, porque es que al final ustedes en Extremadura han gestionado hasta antes de ayer una consejería que literalmente era la Consejería de Gestión Forestal y Medio Rural. Han ejecutado solo el 41% de las inversiones previstas para 2004 en incendios y montes. Se lo digo en cifras. De 72 millones apenas se gastaron 29. La mayoría de ese presupuesto se quedó sin ejecutar. Y claro, critican mucho al Estado autonómico. Eso sí, cuando hay que cobrar un sueldo público como consejero, como presidentes de Parlamento, o montar chiringuitos, o contratar asesores, ahí arriman muy bien el cazo, señorías de Vox. Y es que, claro, ahí se vuelven hasta marxistas, pero de Groucho. Ya saben, aquello de estos son mis principios, pero si hay que coger otro, los cojo sin ningún problema. Y es que, señorías de Vox, ya no engañan a nadie. Y es que lo más grotesco de todo es que su única propuesta, su gran aportación a resolver el asunto de los incendios en nuestro país es hacer una macrocausa. Oiga, podrían haber metido también a sus consejeros de la Junta de Extremadura en la macrocausa, por negligentes y por inútiles. Se lo repito, señorías de Vox, su gestión es incompetente. Y ya finalizo, señoría, les voy a dejar solo con 3 titulares y cojan de los 3 el que quieran. El PP ha convertido la prevención en negocio y el fuego en contrato. 2. En Castilla y León se recorta en prevención y se despilfarra en mordidas. Y 3. Lo inútil no es el Estado de las autonomías, lo inútil es Vox. Señorías, nosotros lo tenemos claro. Los incendios se combaten con planificación, con medios y con responsabilidad, no con excusas, no con mordidas y no con conspiraciones. Muchas gracias. Me gustaría hacer alguna referencia al señor Gil Lázaro. El fracaso del Estado autonómico y del bipartidismo que lo sostiene. Porque no tiene ningún sentido que existan 17 planes operativos de lucha contra el fuego. Referencia al señor Gil Lázaro. Señor Gil Lázaro, las referencias al marco competencial. Es que siempre repetir lo mismo. Para ustedes, el país compuesto y diverso que tenemos, pues no es en el que quieren vivir. Están acostumbrados a otro en blanco y negro. Pero lo siento, yo creo que este es el país que queremos la mayoría y no voy a discutir mucho el marco competencial de que ha dicho el señor Gil Lázaro muy elocuentemente. Ustedes no han hecho nada desde el 2022, no han hecho nada viendo pasado lo que pasó en 2022. La Sierra de la Culebra, Zamora, una desgracia medioambiental y de todo tipo, humana. Ustedes estaban en el gobierno, poco después estuvieron en el gobierno de Castilla y León. Quiero decir, ¿qué hicieron ustedes en la materia en Castilla y León y en el gobierno? Claro, quizá hicieron como hicieron en Valencia mientras estuvieron en el gobierno. Desapareció la Oficina de Protección Civil que había creado el gobierno del presidente Ximo Puig. Cosas así igual habían hecho ustedes. Ustedes echan la culpa y dicen, no hay responsabilidades políticas. ¿Qué hace usted sentado ahí todavía? Dice, ni las comunidades autónomas asumen responsabilidades políticas, ni el gobierno central asume responsabilidades políticas. Oiga, han tenido una opción, usted como valenciano, de exigir en la Dana responsabilidades políticas al señor Mazón. Y ahí le tienen. No solo no se las han exigido, le han apoyado los presupuestos.
Le han apoyado los presupuestos. Pero, hombre, ¿dónde está la coherencia de Vox? A ver, ¿dónde está la coherencia de Vox? Exigiendo responsabilidades, porque si en este caso ustedes no han exigido responsabilidades políticas, no les veo exigiendo responsabilidades políticas al señor Mazón en ningún momento y ante ninguna circunstancia. Le refiero lo mismo de las ayudas. Y dice usted de pedir perdón, pero yo creo que quienes deberían empezar a pedir perdón son ustedes, las personas de Vox. Y en este caso, ante el negacionismo climático, como otros negacionismos, pero hoy estamos hablando de emergencias climáticas, ante el negacionismo climático que practican y que no se dan cuenta las vidas que cuesta y otros perjuicios de toda índole y en los que realmente deberíamos estar todos trabajando Tiene el problema de que esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado le desprecian. Han pedido reiteradamente su dimisión y lo han vuelto a hacer con ocasión de los sucesos de este domingo en Madrid. Señor Gil Lázaro, no me convence ese apoyo a los presupuestos en Valencia y no exigir responsabilidades políticas. Sí me convence. ¿Saben por qué me convence? Porque desgraciadamente el Partido Popular, para tener esos presupuestos, ha comprado sus políticas en negacionismo climático, en negacionismo de la violencia de género, en identificar inmigración con delincuencia. Eso me duele, pero esa es tristemente una cuestión que deberá plantearse el Partido Popular de una forma muy seria. Señorías del PP, nos preguntaba que si estábamos orgullosos de lo que pasó el domingo. Le voy a decir una cosa. Estamos orgullosos de un país que sale, que se manifiesta y que está en la calle protestando contra un genocidio contra 60.000 personas y 20.000 niños. Señorías, de lo que no sé es si estarán ustedes orgullosos de la orden que ha dado hoy la señora Ayuso de suprimir las banderas palestinas en las escuelas de la Comunidad de Madrid. A lo mejor la ausencia de diputados del PP se debe a que están respondiendo a la orden de Ayuso y han ido a los colegios a quitar las banderas. De eso no estamos orgullosos, señorías. Pero fíjense, les voy a decir otra cosa, otro apunte. Lo que no va a hacer nunca este gobierno es dejar tirados a sus policías como sí que hicieron ustedes en Cataluña durante octubre. Eso no lo va a hacer este gobierno. Y fíjense, señorías, no voy a entrar en ninguna provocación más, ni de la que han hecho ustedes ni de la que ha hecho Vox, por una cuestión de respeto hacia las personas que han perdido su vida, sus campos, sus negocios, sus recuerdos. Señorías, es momento de dar las gracias a todas las personas que han luchado contra el fuego, brigadistas, la UME, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Protección Civil, alcaldes, concejales y vecinos. Y sí, quiero hacer una mención expresa hoy a los 5 brigadistas heridos en el último incendio en Lugo, porque ellos, señorías, encarnan lo mejor que tenemos los españoles y las españolas. Y les quiero hacer otro apunte, señorías del Partido Popular. Nos van a escuchar decir muchas veces lo mismo, porque tenemos razón, porque ustedes son unos ineptos gestores, negligentes y además ponen en peligro la vida de millones de ciudadanos. Miren, señorías, cuando hablamos de incendios no hablamos de hectáreas, no hablamos de estadísticas, hablamos de vidas y hablamos de futuro de muchas personas. Por eso lo que hoy nos ocupa no es un debate técnico, es un debate político en mayúsculas. ¿Cómo garantizamos la vida de los españoles para que su vida no dependa de la ocurrencia de un consejero, de la incompetencia de un presidente autonómico o de si el PP y Vox deciden hacer la enésima campaña contra el Gobierno a costa de una tragedia natural? Y aquí hay que ser claros, señorías, a ustedes les ha salido muy mal la jugada, les ha salido muy mal. Las dos crisis que han gestionado ustedes, la DANA y los incendios, ha servido para que los ciudadanos entiendan quién sabe gestionar y quién no, quién está al frente y quién ejerce sus competencias con transparencia y quién no. Y señorías del Partido Popular, no tenemos ningún miedo a que salga ninguna grabación, ninguno. Yo no sé si ustedes tienen miedo a las grabaciones
que están saliendo últimamente sobre Valencia. Y no sé si tienen miedo a si va a salir alguna grabación de lo que pasó en el Ventorro. Por lo tanto, señorías, nosotros, grabaciones, cero miedos. Y fíjense, vamos a hablar de otra cosa. Gestión, hechos. ¿Qué ha hecho el Gobierno de España? Primero, hubo un despliegue récord, como ha recordado el ministro. La UME estuvo operativa desde el 8 de agosto y se pusieron 5.500 efectivos de policía y de guardia civil. Segundo lugar, en el pico crítico de incendios, señorías, el 16 de agosto. 23 incendios de nivel 2 y 12 de ellos en Castilla y León. Tercero, se recurrió al mecanismo de protección civil de la Unión Europea para reforzar los medios. Y cuarto, señorías, aprendan este punto que es muy importante. Hubo transparencia en la información del Gobierno, de la Directora General de Protección Civil, del Ministro del Interior y del Presidente del Gobierno. Esto, señorías, no es relato, es gobernanza. Es coordinación con las comunidades autónomas, anticipación y decisiones basadas en la ciencia, señorías de Vox. Eso que a ustedes les parece un unicornio, en la ciencia. Y además de todo esto, el Gobierno aprobó la declaración de zonas gravemente afectadas en 16 comunidades autónomas y puso en marcha un paquete de ayudas para municipios, explotaciones, pymes y damnificados. Ninguno de ustedes ha hecho referencia a algo importante que sucedió el lunes en Bruselas, y es que el ministro Planas activó ya el mecanismo de ayudas contra incendios de la PAC. 231 partes de siniestros y más de 2.100 hectáreas de explotaciones afectadas. El contraste es evidente, señorías. Mientras el Gobierno apagaba incendios, el PP encendía titulares. Señorías, en materia de incendios no vale el y tú más. Aquí creo que algunos de ustedes lo han puesto encima de la mesa. Se trata del y tú antes, porque la prevención empieza en enero, no hagan agosto. Ustedes, señorías de la derecha, critican al Gobierno porque no puso medios encima de la mesa. Solo les voy a dar 3 pinceladas de su gestión. Alfonso Fernández Mañoco, presidente de la Junta de Castilla y León, 14 de agosto. Decía que el problema no era de falta de medios, sino meteorológico. El día 15 de agosto, es decir, un día después, ni 24 horas, pidió al Gobierno, escuchen, 1.000 soldados, 25 bulldozers y 30 helicópteros. Y cuando entramos en la subasta de pedir medios, la señora presidenta de Extremadura pidió 100 camiones, 20 helicópteros y 400 efectivos. Hombre, señorías del PP, es que esto es más viejo que la tana ya. Esto es la típica estrategia del Partido Popular de pedir, 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 para no dar. Y al final, ¿quién tiene la culpa? El Gobierno, porque no da medios. Venga, señorías, por favor. El consejero Suárez Quiñones, máximo responsable del dispositivo contra incendios en Castilla y León. Ya en el 2018 dijo que era un despilfarro mantener los efectivos contra incendios, el operativo contra incendios todo el año. Pero hay que reconocerle que esta vez se esmeró, para mal, para tragedia, para la pérdida de vidas. Estaba de vinos en la Feria de Muestras de Gijón y alguien le preguntó que por qué no regresaba a Castilla y León para ponerse al frente del dispositivo antiincendios. ¿Saben cuál fue la respuesta, señorías? Tengo la mala costumbre de comer. Señorías, esto sí es una vergüenza. Esto debería llevarles a pedirles a ustedes mismos responsabilidades en sus gobiernos y en sus partidos, señorías. Esta es la foto real del Partido Popular, de su gestión contra incendios en las comunidades en las que gobiernan. Y claro, ahora dicen, hemos cometido errores. Claro, han cometido errores. ¿Quién está asumiendo la responsabilidad de estos errores? Señorías del Partido Popular. 3 cifras para que se hagan una idea del desastre que ha supuesto esto para nuestro país. 143.000 hectáreas quemadas en Galicia, 141.264 en Castilla y León y 41.525 en Extremadura. Esto no es una anécdota, señorías. Son cicatrices en el territorio, en la economía y en la vida de miles de familias. Ya no engañan a nadie. El PP convierte cada incendio en un escaparate. Mucha rueda de prensa, cero planificación. A ustedes les gusta constantemente repetir que el Gobierno llega tarde. Y es falso. Lo ha puesto sobre la mesa el ministro. Pero claro, tienen aquí a su aliado, a Vox, los negacionistas climáticos, los que hablan de estafa climática y hablen macrocausas judiciales. Señorías de Vox, mientras ustedes hacen discursos de barra de bar, el campo arde y los españoles sufren.
negar el cambio climático no apaga incendios, multiplica el riesgo. Y tampoco cuela la acusación de que el Gobierno use el cambio climático como excusa. No, señorías, es que el cambio climático es la causa. Temperaturas extremas prolongadas, olas de calor que hacen que los incendios de hoy no se parezcan en nada a los de hace 20 años. Es ciencia, señorías de Vox. Yo sé que les cuesta trabajo reconocerlo, pero hagan caso a los científicos que saben de esto. Escúchenles, señorías. El negacionismo, señorías de Vox, es gasolina para los incendios. Y es verdad, señorías, aquí lo hemos dicho hoy, lo dijimos en la comisión. Es cierto que los ciudadanos nos piden menos bronca y nos piden más propuestas. Y tienen parte razón, porque nuestra obligación es señalar lo que ha fallado. Pero nuestra responsabilidad es explicar cómo y por qué ha fallado. Nuestro propósito, el de mi partido, es que se depuren responsabilidades y se propongan medidas para que los errores no se repitan. La diferencia, señorías, es que en el PSOE cumplimos con nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades. Lo hacemos desde la autocrítica, pero también desde la evidencia. En este Gobierno hay datos, transparencia y soluciones. En el PP solo excusas y titulares. Señorías, no se trata solo de apagar fuego, se trata de anticiparse, de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Por eso, el presidente del Gobierno ha planteado un Plan Nacional de Emergencias Climáticas con 3 ejes. La profesionalización y estabilidad laboral con profesionales trabajando 12 meses. Voluntariado reforzado. Coordinación de recursos garantizados con la Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias. Y acabo con una cuestión que me ha llamado la atención, señorías del PP, cuando han dicho que es que este plan se hizo de un día para otro, en una noche. Bueno, les leo el punto 18 de sus propuestas, de su plan de propuestas. Leo, proponemos excepcionales de empleo para la limpieza de montes, reparación y reconstrucción de viviendas. Y abren un paréntesis. Ya se hacen. Hay que dar la idea de que se tienen que convocar de forma excepcional en estos momentos. Oiga, repásense lo que escriben, por favor. Sean un poquito serios a la hora de hacer propuestas. Finalice, señoría, por favor. Finalizo ya, presidente. Miren, en nuestro país no necesitamos el típico ciclo que llevamos soportando durante mucho tiempo de que mientras en el verano arde, en el otoño nos lamentamos. Por eso, señorías, queremos dejar un mensaje bien claro. Los incendios no se apagan con excusas, señorías, se apagan con planificación. Muchas gracias. Gracias. El Partido Popular, mantener el operativo contra los incendios todo el año es un absurdo y un despilfarro. Yo digo aquí que espero que se haya arrepentido lo suficiente de estas palabras. El Partido Popular de Castilla y León y también otras comunidades autónomas en las que gobierna, recorta el presupuesto y lo pagan los trabajadores. Las nóminas de las empresas privadas a las que la Junta de Castilla y León subcontrata su extinción son una vergüenza. Un especialista forestal de la empresa Orten gana apenas 1.239 euros al mes. Un capataz de la empresa Ingeniería y Tecnología Global gana poco más de 1.000 euros al mes y solo los meses de verano en los que trabaja. Es inaceptable. Personas con un trabajo tan duro y con tanto riesgo que cobran salarios de explotación laboral. Cuando se dice las cosas claras, se dice, por favor, no utilicen esto y se ponen lo que son los hechos y lo que han sucedido, ya no te pueden contrarrestar. Esto es lo bonito del debate. Pero me voy con la tristeza de que estoy convencido de que saben ustedes que han utilizado de una forma indebida el dolor de las víctimas del terrorismo, lo que nos causó tanto daño como sociedad y de lo que todavía nos estamos recuperando. No han tenido ningún inconveniente en utilizarlo, no han tenido, espero que hoy se hayan dado cuenta y sobre todo la sociedad de cómo lo han utilizado torticeramente. Y solo les pido una cosa, no vuelvan a utilizarlo por la convivencia y por el bien de esta sociedad. Tiene la palabra el señor ministro del Interior.